Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema Los hijos de la promesa y la profecía de Abraham. A través de este tema, tomémonos un tiempo para confirmar, una vez más, cómo hemos sido sellados como los hijos de la promesa. En el mundo espiritual, hay personas que no creen ni en Dios Padre, ni en Dios Madre, y existen los que solo creen en Dios Padre, negando la existencia de Dios Madre. Además, hay personas que reconocen al 100% a Dios Padre y a Dios Madre, y los reciben como la Biblia menciona. Podemos ver estos tres tipos de fe en esta generación. Entre estos tres tipos, ¿a qué personas Dios reconocerá como los hijos de la promesa y les permitirá heredar el reino de los cielos? Hoy, a través de la Biblia, entendamos cómo llegamos a ser los hijos de la promesa a través de la historia de Abraham. Como saben bien, en Mateo capítulo 13, versículo 34, está escrito que Dios usó muchas parábolas. La historia de Adán y Eva del huerto del Edén es una de ellas, y también lo es la historia de la familia de Abraham. Por supuesto, la familia de Abraham realmente existió. Dios estableció una parte muy importante de la obra de la redención en la historia de la familia de Abraham. Entre muchas parábolas, necesitamos saber a qué personaje hizo Dios que Abraham representara. Debemos saber lo que Dios quiso darnos a conocer por medio de la historia de Abraham. Veamos Lucas capítulo 16 y averigüemos el significado espiritual de Abraham. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús mencionó esta parábola con respecto a Abraham. Había algo que quería explicarnos. La parte importante aquí es la escena en la que Jesús explica sobre el mundo después de la muerte del hombre rico y Lázaro. El hombre rico murió y también el mendigo Lázaro. ¿A dónde fueron después de morir? Uno cayó en el infierno y el otro fue al seno de Abraham. El hombre rico, que fue al infierno, envidiaba a Lázaro, que estaba en los brazos de Abraham, y rogó a Abraham, llamándole: Padre Abraham, iremos al eterno mundo celestial en el futuro. Si vamos de este mundo terrenal al mundo de la cuarta o quinta dimensión, ¿solo quién puede ser llamado Padre? Solo Dios puede ser llamado Padre. Pero aquí, ¿cómo fue llamado Abraham? Abraham fue llamado Padre. Aquí, según lo mostrado, ¿a quién representa Abraham?
Abraham representa a Dios, que puede ser llamado Padre. Entonces, podemos entender que algo muy importante para nuestra salvación se encuentra en la familia de Abraham. Actualmente, las iglesias de este mundo no entienden el verdadero significado de la familia de Abraham, por lo que no están seguras de en quién creer, si en Dios Padre y Dios Madre o solo en uno de ellos. Están indecisos en torno a este asunto. Hoy, a través de la Biblia, confirmemos qué conclusión da Dios y llevemos a cabo correctamente todas las funciones como la descendencia de la promesa en esta época. Veamos Génesis capítulo 15, que conocen bien, y veamos la historia de la familia de Abraham. A través de la familia de Abraham podemos entender quiénes serán los hijos de la promesa y heredarán el reino de los cielos donde mora Dios Padre. Hoy examinemos esto detalladamente. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin, ¿qué? Sin hijo? Siendo así que no tengo hijos. Antiguamente, el asunto de la prole o de los descendientes ocupaba una parte muy importante en la vida de las personas. Siendo así que ando sin hijo, siendo así que no tengo hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Abraham exclamó: Dios, usted no me permitió tener hijos, ya que el día en que dejaré este mundo parece estar cerca. Necesito a alguien para heredar mis bienes. Voy a dar todas mis propiedades al Damaseno Eliezer. Veamos lo que Dios dijo, versículo 3. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: ¿Qué? ¿No te heredará éste? En el Evangelio de Lucas capítulo 16, Jesús nos permitió saber que Abraham representa a Dios. La historia de la familia de Abraham es muy importante porque explica detalladamente quién va a heredar el reino de Dios en el futuro y a través de quién van a recibir la herencia celestial. Cuando Abraham propuso a Eliezer como su heredero, Dios no lo aprobó. Dios dijo: No te heredará este, lo que significa, él no es apto para heredar el reino de Dios. Veamos la razón en el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y haré tu descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero Eliezer, que no es tu hijo, no puede ser tu heredero. Como requisito para convertirse en su heredero, Dios sugirió que fuera hijo de Abraham. Dios recalcó: Él tiene que ser tu hijo. Por tal razón, Abraham esperó mucho tiempo, creyendo que Dios haría su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pasemos al capítulo 16. En la familia de Abraham aparece el segundo candidato para ser su heredero. Capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar.
Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. De esta manera, Abraham engendró un niño a través del cuerpo de la esclava Agar. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, como Ismael, puesto que Dios dijo: un hijo tuyo será el que te heredará. E Ismael nació de Abraham. Él debió haber sido su heredero. Sin embargo, Dios tampoco reconoció a Ismael como su heredero. Hay una razón para esto. Ahora aparece el tercer candidato. El primer candidato era Eliezer y el segundo era Ismael, y aquí Dios explica acerca del tercer candidato. Capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Hasta ese momento, Sara no podía concebir. No obstante, Dios incluso dijo que la bendeciría y que le daría a Abraham un hijo de ella. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Usted me dio a Ismael, así que puedo hacerlo mi heredero y permitirle heredar mis bienes, ¿no es verdad? Pero veamos lo que Dios dijo cuando Abraham pidió esto. Versículo 19. Respondió Dios. ¿Qué dijo Dios? Ciertamente, hay una razón definitiva por la que Dios lo rechazó. Cada palabra que Dios nos concede adquiere un significado importante en el mundo espiritual de la fe. Debemos entenderlo. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así, Dios dio a Abraham una explicación suficiente de que confirmaría su pacto con Isaac y que él sería su heredero. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Permítanme resumir Génesis del capítulo 15 al capítulo 17. En la familia de Abraham había 3 candidatos para heredar la propiedad de Abraham. Uno de ellos era Eliezer. ¿Quién era el segundo? Era Ismael. ¿Y quién era el tercero? Isaac. En cuanto al primer candidato, Eliezer, Dios explicó por qué él no podía ser el heredero. Dios dijo: este no te heredará porque no es tu propio hijo. Dios lo rechazó porque no había recibido la carne y la sangre de Abraham. En este mundo, muchas personas no creen ni en Dios Padre ni en Dios Madre. Estos son
como Eliezer. En cuanto al segundo candidato Ismael, su padre era Abraham, que era libre. Pero, ¿quién era su madre? Su madre no era libre, sino una sierva. Dios también lo rechazó. Dios mismo tomó todas esas decisiones y eligió al heredero. Fue Dios quien estableció los requisitos para el heredero de Abraham. Dios rechazó a Ismael diciendo, él no puede ser tu heredero. En estos días, muchas personas llevan una vida de la fe como Ismael. Dicen, creo en Dios, lo conozco como padre, pero no como madre. Ellos son los que pertenecen a la clase de gente como Ismael. Por último, sobre Isaac, Dios dijo, confirmaré mi pacto con Isaac. Esto significa que Dios lo eligió. Si observan a Isaac, ¿quién era su padre? Era Abraham, que era libre, y su madre era Sara, que también era libre. Dios eligió a Isaac como el heredero de la familia de Abraham, pues nació a través del padre y la madre, que eran libres. Podemos ver esta historia en Génesis capítulos 15, 16, 17, 18 y 21. El padre de Isaac era libre y su madre también era libre. Entonces, ¿cómo se aplica esto al mundo espiritual? Los que reconocen tanto a Dios Padre como a Dios Madre pueden ser los hijos de la promesa y heredar el reino de Dios. Si la madre de Isaac no hubiera sido Sara, ¿creen que él habría podido recibir la herencia de Abraham? Isaac e Ismael son hijos de Abraham. Ambos nacieron del cuerpo de Abraham, pero ¿cuál era la diferencia entre los dos? Tenían diferentes madres. Como saben bien por haber estudiado mucho, en Israel, el primogénito heredaba toda la propiedad de su familia. El primogénito de Abraham era Ismael, que nació 14 años antes que Isaac. Sin embargo, ¿quién era el único primogénito de Sara? Isaac. Dios estableció el requisito de la línea paterna, pero la línea final que decidió al heredero fue quien era su madre. Si todo se hubiera decidido solo de acuerdo con la línea paterna, Isaac no habría recibido la herencia de su padre como primogénito. No obstante, a través de su madre, Sara, Dios lo reconoció como el hijo de la promesa y le dio la autoridad de recibir toda la herencia de la familia de Abraham. Entonces, ¿qué voluntad de Dios contiene esta historia? ¿Qué asunto espiritual desea explicarnos Dios con esto? Hermanos, todos somos pecadores, pecamos en el cielo y vinimos a esta tierra. No podemos ser libres de la cadena del pecado y de la muerte. Sin embargo, ¿qué podemos decir de nuestro Padre y nuestra Madre celestiales? Son libres. Ellos no están sujetos bajo el poder del pecado y la muerte. La razón por la que vinieron a esta tierra no fue porque tuvieran pecados. Ellos se vistieron del tabernáculo de la carne para venir y salvarnos. Por eso la Biblia enfatiza que ella es libre. Si no tenemos una fe completa en el Padre Celestial y la Madre Celestial, jamás podremos llegar a ser como Isaac. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos, ¿qué? Somos hijos de la promesa.
¿Qué promesa hemos recibido? Así como Dios prometió a Isaac la herencia del patrimonio de Abraham, nosotros somos los hijos de la promesa como Isaac, porque creemos en Dios Padre, que es libre, y creemos en Dios Madre, que también es libre. Continuemos con el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, está escrito como Ismael perseguía a Isaac. Dios no hizo una promesa a Ismael. Dios dijo, él no es el heredero. La razón es que su madre no era una mujer libre, sino una sierva, a pesar de que su padre era un hombre libre. Ismael, quien perdió su derecho de nacimiento, persiguió severamente a Isaac, quien obtuvo el derecho de nacimiento. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de ¿quién? Sino de la libre. En Gálatas capítulo 4, ¿quién es la libre? Veamos el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén que es libre es la mujer libre del versículo 31, donde está escrito que somos hijos de la mujer libre. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es ¿quién? Madre de todos nosotros, es libre. Si no tenemos una completa fe en Dios Padre y Dios Madre que vinieron a esta tierra en esta última época del Espíritu Santo, no podemos ser los hijos de la promesa como Isaac. Jamás podremos llegar a ser los hijos de la promesa. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, sabemos muy bien acerca del Espíritu y la esposa a través de muchos estudios sobre ellos. El Espíritu es Dios Padre. ¿Y quién es la esposa? Dios Madre. Dios Padre y Dios Madre dicen, ven. Ellos están llamando a la humanidad al banquete del agua de la vida, que es para los que creen en Dios Padre y también en Dios Madre. Quienes solo creen en Dios Padre no pueden ir a este banquete de vida. Y no hay manera de que la gente que niega tanto al Padre como a la Madre pueda ir a este banquete. ¿Solo quienes pueden ir para recibir el agua de la vida? Solo los que reconozcan a Dios Padre y a Dios Madre pueden oír la voz del Padre y la voz de la Madre e ir al banquete del agua de la vida, donde pueden recibir la vida eterna. Versículo 17 de nuevo. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu, Dios Padre, y la esposa, Dios Madre, están llamando a la humanidad a venir y recibir el agua de la vida. No solo el Padre, sino también la Madre están llamándonos. Nuestro Padre es libre y también la Madre. Ella es nuestro Dios. Dios Padre y Dios Madre no son esclavos del pecado y la muerte. Dios Padre y Dios Madre son libres. Ellos no están sujetos a las cadenas del pecado y la muerte, sino, en cambio, rompen el poder de la oscuridad. Ellos son libres por siempre. Ellos que son libres han venido a esta tierra y están llamando a la humanidad para que regresen a sus brazos de amor. ¿Solo quienes pueden ir al banquete del agua de la vida? Solo los que creen en el Padre y la Madre pueden ir allá. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quiénes testifica el Espíritu que somos?
hijos de Dios Padre y de quién más. El Espíritu testifica que somos hijos de Dios Madre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también, ¿qué? También herederos. ¿Cuál fue la condición final por la que Isaac pudo llegar a ser el heredero de la familia de Abraham? Si hubiera sido de acuerdo con la línea paterna, Isaac nunca habría podido llegar a ser el heredero. Si todo se hubiera decidido según la línea paterna, Isaac no habría cumplido las condiciones del heredero de Abraham, porque no era el primogénito. Sin embargo, Isaac era el primogénito si lo vemos desde la línea materna. Dios permitió que esto sucediera. ¿Acaso Dios no dijo a Abraham, en todo lo que te dijere tu esposa, Sara, oye su voz? En la época patriarcal, una esposa tenía que escuchar a su esposo, pero la historia de Sara fue diferente. Dios dijo, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Según Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu testifica que somos los hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos. Pero los herederos, ¿a quién tienen? Tienen a Dios Madre. Tienen a Dios Madre que es libre. Veamos el versículo 17 nuevamente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nos será dada la gloria que no es comparable, y Dios está preparando ese camino para nosotros. En esta última época, Dios ha venido a esta tierra como el Espíritu y la esposa, y están llamando y reuniendo a la humanidad. Debemos convertirnos en los hijos de la promesa como Isaac, para ir al eterno reino de los cielos. ¿Por qué? En 1 de Juan capítulo 2, versículo 25, ¿qué nos prometió Dios? Dios nos prometió la vida eterna. Los que no creen en Dios Madre no pueden ser los hijos de la promesa, ni pueden participar en la vida eterna. Si no podemos participar en la vida eterna, ¿podremos ir al cielo, el reino de la vida eterna? Nunca podremos ir allá. A través de la familia de Abraham, Dios nos hizo entender detalladamente cómo podemos ser sellados como los hijos de Dios y cómo somos elegidos como sus herederos. Podemos decir que el estado espiritual de la gente en esta época está dividido en estos tres grupos. En esta época, la mayoría de las iglesias creen que hay Dios Padre. Sin embargo, no hay ninguna iglesia que tenga fe en Dios Madre, ni pueden tener esa fe. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nadie puede ser libre excepto Dios, que no está atado al poder de la oscuridad, que es el pecado y la muerte. Esto significa que ella es Dios. Significa que ella es Dios Madre. Recibiendo a Dios Madre en el nuevo pacto, debemos anhelar el día de regresar al eterno hogar del cielo con la Madre Celestial. Veamos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna significa heredar el eterno reino de los cielos. Podemos recibirlo buscando al Padre y encontrándonos con la Madre a través del nuevo pacto. En una parábola, Sara fue llamada nuestra madre.
Pero en Gálatas capítulo 4, ¿con quién es comparada Sara? Es comparada con el nuevo pacto. La realidad perfecta del nuevo pacto es nuestra Madre Celestial. En la revelación que el apóstol Juan vio, ¿de dónde venía la Madre Celestial? En Apocalipsis capítulo 21 está escrito que ella descendía del cielo. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Dios Padre según la Trinidad. Entonces la esposa de Dios Padre es Dios Madre, que es la desposada. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Como ustedes saben, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 16, ¿a qué parte de la patria celestial se asemeja esta Jerusalén? Se asemeja al lugar santísimo de la tierra, que tiene la misma estructura que Jerusalén, cuya longitud, altura y anchura son iguales. Dios dijo que debemos venir a Dios Padre y a Dios Madre, que son el Espíritu y la esposa, si entendemos la Biblia correctamente. Cuando hagamos esto, se nos concederá el agua de la vida eterna y heredaremos el eterno reino de los cielos, y el Espíritu nos reconocerá como hijos de Dios. Sin embargo, ¿qué sucederá si no recibimos a Dios Padre y a Dios Madre? ¿Reconocerá el Espíritu que somos hijos de Dios? No lo hará. ¿Quién es el factor final? Dios Madre. Solo los que tienen fe en Dios Madre se convertirán en hijos de la promesa. Cuando el Espíritu y la esposa digan ven, como está escrito en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, las personas que se hayan reunido serán los verdaderos hijos de Dios, que heredarán el eterno reino de los cielos al final. Veamos un versículo más en Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, en esta época, por supuesto debemos alumbrar la gloria de la verdad acerca del Padre, pero ¿a quién debe llegar la gloria de la última verdad? Debe llegar a Dios Madre, que es el lugar santísimo. Ese es el orden que Dios estableció. Eliezer, cuando Abraham dijo, quiero elegir al mayordomo de mi casa como mi heredero, Dios dijo, no, tu heredero será un hijo que saldrá de tu propio cuerpo. Cuando Abraham dijo, Ismael salió de mi propio cuerpo, ¿no es así? Dios dijo, tampoco este. Entonces, ¿quién? Dios dijo, él tiene que salir del cuerpo de Sara. Dios aclaró esto y transmitió la conclusión final, eligiendo a Isaac, que salió del cuerpo de Sara como el heredero de Abraham. Hoy, estamos escuchando una breve explicación resumida de los 66 libros de la Biblia con respecto al asunto de por qué debemos tener fe en la Madre Celestial, que nos salvará en esta época. En Isaías capítulo 60, versículo 1, está escrito que cuando alumbremos la luz de la gloria de Jerusalén, todas las naciones vendrán a su luz, y todos los reyes vendrán al resplandor de su nacimiento. ¿Qué dijo Dios en el versículo 22? El pequeño vendrá a ser 1000, el menor, ¿qué? El menor, un pueblo fuerte. A través de la fe en Dios Madre, nuestra Iglesia de Dios ha estado difundiendo rápidamente el Evangelio según la profecía, desde que el Padre proclamó la verdad de Dios Madre. Todo se está cumpliendo según la profecía
Dios dijo, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Parece que fue ayer cuando el Evangelio se predicaba en un pequeño lugar como el aposento alto de Marcos. Sin embargo, se ha predicado tan rápido que las lámparas de Sión se encendieron en cada región y en cada ciudad del mundo. Dios permitió que este Evangelio se expandiera para que el agua de la vida fluyera 1000 codos y otros 1000 codos y luego otros 1000 más. Finalmente, Dios está haciendo que el agua de la vida sea un río profundo que las personas tienen que cruzar a nado. Dios dijo, yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Debemos mirar todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia en medio de las profecías. Todos debemos predicar la gloria de la Madre Jerusalén Celestial con más valor a todas las personas a nuestro alrededor, de modo que puedan ser la piedra angular de la predicación a 7.000 millones de personas. Somos felices solo por el hecho de habernos convertido en hijos del Padre y la Madre. Estamos viviendo en un momento en que el reino de los cielos está cada vez más cerca, el eterno reino de los cielos. Una vez que regresemos allí, una gloriosa vida sin comparación nos está esperando. De acuerdo con las palabras de la Madre, podemos estar en cualquier estrella con tan solo batir nuestras alas una vez. Realmente rebosa de felicidad y gozo. No es un lugar como esta tierra que está llena de tristeza, agonía, dolor, odio y envidia. Estaremos contentos por todo lo que veamos, agradecidos por todo y satisfechos con todo. Ya que estaremos satisfechos con todo, no podremos dejar de ser felices. La felicidad que disfrutaremos en el cielo no es solo una palabra, será siempre, por siempre y para siempre. Se menciona 3 veces. Si está 3 veces consecutivas, no hay nada mayor que eso. Ya que Dios nos permitió tal gloria, siempre mantengamos en nuestro corazón el glorioso futuro. Aunque vengan dificultades, tengamos ánimo. Considerándolas como un proceso para ir al cielo, espero que completemos la misión de predicar a 7.000 millones de personas este año. Deseando que reciban la gracia de Dios, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.